Muy bien. Y voy a compartir PowerPoint. ¿Se ve el Power? Sí. Bueno, recién Adriana les dijo que pierdo, a ver, esperen, porque cuando hago esto pierdo los controles de la presentación. Pero, algo hago mal que no me deja. Ahora sí. Bueno, muy bien. Entonces, ¿se ve el Power? Porque tuve que hacer un cambio porque había perdido los controles. Recién, Sí, todo bien, todo bien. Adriana les dijo que hagan el ejercicio 7 de la práctica, que intenten hacerlo. Yo no tomo el 7, pero digamos que tomo la idea de lo que dice el ejercicio 7, ¿sí? Fíjense que en el ejercicio 7 el enunciado dice, sin calcular la f grande, hallar su derivada. Acá yo a estas funciones las llamé a una j, a otra q. Son funciones integrales, en realidad de suma de una función polinómica más una función integral. Y lo que vamos a hacer es calcular la derivada, ¿sí? Primero, como nos pide el ejercicio, vamos a derivar sin calcular la primitiva. Y después vamos a ver si calculando la primitiva llegamos a la misma derivada. ¿En qué ejemplo vamos a poder aplicar esta idea? Entonces vamos primero con el de la izquierda. Hoy Adriana, cuando definió función integral, les dijo a ustedes que el extremo inferior es un valor fijo y el extremo superior tiene que ser variable. O vieron una función con variable x, porque es una función de x, x sigue siendo la variable independiente. ¿Se cumple esto en este ejemplo? ¿La variable la tenemos en el extremo superior? No se cumple. No, pero ustedes vieron propiedades de las integrales. Hoy Adriana nombró una, les recordó una, que cuando los extremos de integración eran coincidentes, la integral definida valía 0. Y había otra propiedad, se podían invertir los extremos de la integral y ¿qué había que hacer en ese caso si los invertíamos? Seguramente habrá sido la segunda propiedad que enunció Adriana. No estuve en esa clase, pero me imagino que habrá sido así. Hay que cambiarle el signo. Exactamente. Entonces, para que esto sea una función integral, el extremo superior tiene que ser variable. Entonces, como la variable la tenemos abajo, vamos a invertir los extremos de integración y cambiamos a esto por un signo menos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es lo primero que vamos a escribir. J de x igual a x cubo menos, yo estaba poniendo más, voy a poner menos
cambiamos el signo, menos 4, 3x, seno de t, diferencial de t. Eso es lo primero que hacemos. Ahora sí vamos a calcular la derivada, aplicando la primer parte del teorema fundamental que vieron hoy, ¿sí? Donde dice que la derivada de esta función es la función que está en el integrando evaluada para el extremo superior, y en este caso vamos a tener que multiplicar por la derivada del extremo superior. Yo vi que Adriana escribe esto así primero. Vi que escribe esto así primero, ¿sí? La notación. Y en el otro paso escribimos la derivada. Derivar esto, fíjense en que es derivada de una resta. Y nosotros vimos cuando vimos reglas de derivación que la derivada de una resta es la resta de sus derivadas. Entonces vamos a tener que derivar este término. ¿Cuánto da la derivada de ese término? La derivada de x cubo, 3x cuadrado. 3x cuadrado. Menos, y ahora acá tenemos que aplicar el teorema de recién. La derivada de esta función integral es la función que tengo acá evaluada para el extremo superior, es decir, seno de 3x, pero como en el exponente no tenemos una x solita, sino que tenemos una función que depende de esa x, eso hay que multiplicarlo por 3, que es la derivada de ese exponente, ¿sí? Para no tentarme y no hacer lío, reescribo esto poniendo este 3 adelante, no sea cosa que escriban seno de 9x y caemos desmayada Adriana y después caigo yo atrás de ella. Y acá se acabó la cosa. Ahora, ¿se podría haber hecho de otra manera este ejercicio? A ver qué están escribiendo. Jaja, Adriana dice, bueno. ¿Se podría haber hecho de otra forma este ejercicio? En este caso, el enunciado del ejercicio decía que había que calcular la derivada sin hallar j, porque yo le cambié el nombre, ¿no? En el ejercicio de la guía dice f grande de x. Vamos a hacerlo de otra manera para que vean que se puede hacer de otra manera, que es resolviendo esta primitiva, en este caso es una primitiva inmediata, entonces no traería mucho problema, y escribir j de x sin este símbolo de integral. Cuando nosotros resolvemos la primitiva, vamos a encontrar la función j de x sin el símbolo de integral, es como que la vamos a escribir de otra manera. Entonces, vamos a resolver ese ejercicio de otra forma. Lo voy a hacer acá. Voy a cambiar el color. Vamos a poner verde. Y vamos a hacerlo de otra forma. Calculando la integral. Entonces, ¿cómo sería j de x? X cubo menos, hay que hacer el cambio que hicimos, y ahora lo que tenemos que hacer es encontrar una primitiva de seno de t.
¿Cuál es una primitiva de seno de t? ¿Por qué digo una? Porque sabemos que tiene infinitas, ¿no? Pero vamos a encontrar una. La primitiva del seno de t, ¿qué es? Menos coseno de t. ¿Está bien? Sería Sí, más profe. c. Sí. ¿Qué? No, que sí. Sería más una constante, pero para los casos estos nosotros consideramos la constante cero. Y la tenemos que evaluar a esa primitiva con estos extremos de integración. ¿Cuál es la diferencia? Que el extremo superior no es un número, sino que va a ser una variable. Entonces, ahora, ¿qué vamos a aplicar? Algo que aprendieron la clase pasada, que es la regla de Barrow. En realidad es la segunda parte del teorema fundamental. Entonces decimos que j de x es x cubo. Este menos, que es una constante, se puede sacar fuera incluso de la regla de Barrow. Entonces, para no hacer las cuentas más difíciles, voy a poner un más. Y voy a poner coseno de t evaluado entre 4 y 3x. Cuando tienen una constante multiplicando todo, lo pueden sacar fuera, porque sería como sacar menos 1 de factor común de toda la cuenta que hacemos. Entonces directamente ponemos eso. Y ahora lo que vamos a aplicar es la regla de Barrow que vimos, o que vieron mejor dicho, la clase pasada. ¿Y qué decía eso? Que a esta primitiva había que evaluarla para el extremo superior y había que restarle esa primitiva evaluada para el extremo inferior. Fíjense en que j de x es una función. Esto es una constante y estas dos dependen de x. Esta función j de x es la misma función que tenemos acá, lo único que está escrita sin la integral. ¿Qué debería suceder? Si yo derivo a esta función, tendría que llegar al mismo resultado que cuando apliqué el teorema. Bueno, ahora vamos a derivar. Si derivamos, j' de x nos da 3x cuadrado, la derivada del coseno menos seno de 3x y aplicamos regla de la cadena, a eso lo tenemos que multiplicar por 3. Y la derivada de una constante que es 0. Paso en limpio y fíjense en que es la misma derivada que llegamos nosotros aplicando el teorema. La pregunta es, ¿cuál de los dos procesos es el más directo y el más fácil para derivar? Y yo me quedo con el de la izquierda, no sé ustedes. ¿Se entiende lo hecho, chicos? En un caso derivamos sin hallar j de x, en otro caso, claro, el de la izquierda, ahí sí, hay que ahorrar tinta, esfuerzo y todo. En el caso de la izquierda aplicamos directamente el teorema y derivamos la función en forma directa. En el segundo caso, ¿qué hicimos? Buscamos j de x sin el símbolo de integral. Para eso lo que hay que hacer es resolver esta integral buscando una primitiva, que incluso acá fue bastante fácil, ¿no?, de buscar. Y una vez que encontramos j de x sin el símbolo de integral, entonces ahí derivamos. Pero este proceso de la derecha es mucho más largo que el proceso de la izquierda. Ni les cuento si aparece un ejercicio como este que tenemos acá. ¿A ustedes les parece que resolver esta primitiva es fácil, es inmediato como esta de acá? Es más, esa primitiva, si intentan algún método,
no la van a poder resolver tan fácilmente ni alegremente con las herramientas que tenemos. Entonces, si esta función me piden derivar, ¿voy a poder usar el procedimiento de la derecha? ¿Es fácil calcular esta primitiva como fue fácil la de seno de t? Si me piden derivar esto, ¿voy a buscar esta primitiva? No, aparte hay veces que resulta imposible buscar la primitiva de lo que tenemos acá adentro. Entonces, para derivar, tenemos que aplicar el teorema fundamental. Para derivar esto, me voy a la página siguiente, que ahí la copié de vuelta. Para derivar esto, aplicamos directamente el teorema. Fíjense en que ahora tenemos sí la variable en el extremo superior. No tenemos que hacer el cambio como hicimos en el ejercicio anterior. Y directamente, ¿qué nos da la derivada de esta expresión? A ver, empiecen a hacerla en el papel, 5 minutitos, y después la hago yo para que ustedes verifiquen eso que están haciendo. ¿Cómo derivan esa expresión que tienen ahí? ¿Pudieron derivar? ¿Están derivando? A ver si alguien se anima con micrófono a decir cómo les va quedando esa derivada. Silencio. Estoy sola. Ni el gato me quiere, se fue. Ayer escuchó toda la clase de análisis, hoy no, dijo, basta, para mí esto es demasiado fuerte. Bueno, escucho, ¿alguien se anima a decir cómo quedó? Es el momento de equivocarse, chicos. Uno aprende equivocándose. Primero no habría que escribir dx al cubo más. Bueno, escribamos eso. Y ahora, Derivamos, que sería, me quedaría 3x al cuadrado. bien. Más. Más seno al cubo de 3 por 2x menos 1. 3 y va entre paréntesis, ¿no? Eso. Sí. Porque el 3 multiplica a todo eso. Sobre. 2x menos 1 Exacto. por 2. Por la derivada que es 2. Perfecto. Y ahora esto podemos achicarlo un poquitito. Porque todo esto está dentro del seno. Así que podemos escribir, si queremos, seno cubo de 6x menos 3, allí. Y ni se les ocurra simplificar este 2 con este 2. Eso está totalmente prohibido. Este 2 lo único lo podemos poner adelante sobre 2x menos 1.
Ahora, ¿a ustedes les parece que podríamos hacer en este caso el procedimiento que hice en la columna derecha del otro ejercicio? No, imposible. Porque la primitiva de esto se las trae. ¿Estamos? ¿Puedo avanzar? Entonces, repito esto, tengan cuidado, por ejemplo, en el ejercicio 7, ¿dónde aparece que hay que invertir acá los extremos? ¿Qué les parece? ¿En cuál de los que aparece ahí hay que hacer eso? ¿En el 7 cuál? ¿Tienen la guía? ¿En qué ejercicio hay que invertir los extremos del ejercicio 7 que tienen en la guía? En el B. En el B. En el B. En el B. Bueno, y los demás es aplicar la fórmula, o mejor dicho, como estuvimos trabajando hasta ahora. ¿Sí? Avanzamos. Vamos a un ejercicio un poquitito más complejo. Adriana les estuvo haciendo ejemplos de cálculos de límites y de clasificación de discontinuidades. Ella le dijo que con este tema es como que se une todo, porque justamente lo que hizo el teorema que hoy demostró Adriana, el fundamental del cálculo, lo que hizo fue juntar dos conceptos que nacieron en forma independiente. La integral definida nació como el límite de una sumatoria, nunca se la había vinculado con la derivada, y este teorema lo que hizo fue vincular a la integral definida con la derivada. Unió dos ramas del análisis, el cálculo diferencial con el cálculo integral. Entonces, tienen que empezar a venir a nuestra cabeza un montón de cosas que estuvimos haciendo antes, como por ejemplo calcular rectas tangentes y normales a una función. En este caso me dicen determinar la ecuación de las rectas tangente y normal a esta función en x igual 2. Fíjense en que la función h de x es una suma entre dos funciones, un polinomio más una función integral. Y lo que nos piden es que determinemos las rectas, la tangente y la normal a esta función en x igual 2. Yo primero recordaría, o mejor dicho ustedes, ¿qué recordarían primero? Las ecuaciones de las rectas. Las ecuaciones. Y las vamos a adaptar a la letra que tenemos en nuestra función y al punto que tenemos en función. Este es nuestro x sub 0, que lo llamábamos, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación de la normal, de la tangente para h en x sub 0? ¿Cómo quedaría? A ver. H', sí, ¿en qué punto? En 2. En 2. Por x menos 2 más H en 2. h en 2. Esa sería la ecuación de la tangente. Después la normal había que hacer un cambio acá, pero avancemos con la tangente. ¿Qué necesitamos entonces saber? Fíjense en que vamos a necesitar calcular la derivada de h. ¿Sí? Entonces, primero calculamos h' de x. Ponemos esto que le gusta a Adriana. ¿Y cuánto da esa derivada?
silencio. 5 más X sobre 2 X sobre 2 por logaritmo natural X sobre 2 de X sobre 2. por 1/2. Bien. Muy bien. Guarda con este 1/2 que no me lo pongan multiplicando al logaritmo, ¿no? Por eso vamos a reescribir h' de x para no cometer errores algebraicos y vamos a escribir esto así. El 1/2 con x sobre 2 me queda x sobre 4 y ahí es la derivada. Esa derivada la vamos a tener que evaluar en 2. Entonces, a todas las x las reemplazamos por 2. ¿Y cuánto es el logaritmo de 1? 0. Entonces, esto nos queda 5. Ya conocemos esto. Vamos a empezar a escribir la ecuación de la recta tangente. H' en 2, 5. Por x menos 2. Y ahora nos falta calcular h en 2. H en 2, a todas las x las tengo que sustituir por 2. Entonces me quedaría 5 por 2 más 1, 2 sobre 2, que va a ser 1 también, t logaritmo natural de t diferencial de t. Fíjense en que uno de ustedes hoy preguntó que tenía dudas. Como los extremos de integración son coincidentes, todo esto vale 0. La integral definida, cuando los extremos son coincidentes, vale 0. Quiere decir que h en 2 me termina dando 10. Más 10. Y simplemente aplicamos distributiva. 5 por menos 2, menos 10, con el más 10 se cancelan y esa es la ecuación de la recta tangente a h de x en x sub 0 igual 2. ¿Terminamos ahí o tenemos que hacer algo más? Faltaría la recta normal. La normal. Guarda porque algunos dan vuelta a este número y listo, y eso está mal, ¿eh? No es cuestión de dar vuelta a este número. Tengo que ir a la ecuación nuevamente de la normal, que es escribir el recíproco y el opuesto de la derivada, menos 1 sobre h' en 2 por x menos 2 más h de 2, y ahora vamos haciendo las sustituciones. Menos 1 sobre 5 por x menos 2 más 10. Aplicamos distributiva, menos 1/5 x más 2/5 más 10. Y nos queda entonces igual a menos 1/5 x más 52/5. Y esta es la ecuación de la recta normal a h de x en x sub 0 igual 2. ¿Se entendió, chicos?
Sí, profe. ¿Podrían darme una variante de este ejercicio? Siempre tienen que leer lo que les pide el enunciado, pero podría haberme dado una variante y me podrían haber dicho demostrar que la recta tangente a h de x en x igual 2 pasa por el origen de coordenadas. A ver si tengo una diapositiva en blanco. No. Bueno, voy a agregar una diapositiva en blanco y les agrego la variante del ejercicio. Repito lo que dije antes. Una variante de este ejercicio me podría haber dicho el enunciado: demostrar que la recta tangente a h de x en x sub 0 igual 2 pasa por el origen de coordenadas. ¿Qué hubieran hecho si les piden ese ejercicio? ¿Tendríamos que haber hecho todo esto y encontrar la ecuación de la recta tangente? Silencio. Mortal. Repito de vuelta. ¿Están entendiendo lo que pregunto, chicos? ¿Podría repetirlo, profe? Bueno, a ver, lo voy a anotar acá. Variante, para no escaparme de la diapositiva. Ahí está. ¿Qué hubieran hecho si el enunciado del ejercicio decía eso? ¿Hubieran calculado igual la recta tangente como hicimos acá o no? Sí, porque para que pase por el origen, la ordenada del origen no tiene que ser 0. Claro, o sea, hubieran buscado la ecuación de la recta tangente, cuando llegan a la ecuación de la recta tangente tienen que concluir, como la ordenada al origen vale 0, esta recta pasa por el origen de coordenadas. O sea, tendría que cambiar este cartelito y responder a lo que me está diciendo el enunciado. Esta es la recta tangente, como la ordenada al origen vale 0, pasa por el origen de coordenadas. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque a veces ustedes son mecánicos haciendo las cosas y hay que ajustarse a lo que dice el enunciado. Voy a hacer otra variante de este problema aplicando esto a ver qué me contestaría, ¿sí? Otra variante. Variante, la voy a escribir en verde. Acá la voy a escribir. No, demostrar no, vamos a poner otra cosa. Indicar
el valor de verdad de la siguiente proposición. El punto. No, vamos a escribir otra manera. La recta normal AH de X en X sub 0 igual 2 corta al eje X en 52/5. Bueno, a ver si me hubiesen dado ese enunciado. Con la misma h de X y todo. ¿Qué tendrían que haber hecho? La intersección con el eje ¿De quién? de la recta normal Bueno, con el eje X. entonces, de acá tendrían que haber hecho todo lo de la derecha. La recta tangente no la tendría que haber calculado, me tengo que limitar a encontrar la recta normal, o sea, esto lo tendría que haber repetido. Y ahora tengo que ver si es cierto que esta recta corta el eje X en 52/5. Y ahí los escucho, ¿es verdad o es mentira? Porque dice indicar el valor de verdad de la siguiente proposición. Nosotros ya la ecuación de la recta normal la tenemos. Ahora los escucho. ¿Verdadero, falso y cómo lo escribo? ¿Cómo calculan la intersección de esta recta con el eje X? Primer día de clase, intersecciones con los ejes. ¿Qué hay que hacer? Y vale 0. Exacto, averiguar el valor de X cuando Y vale 0. Pongo 0 igual a menos 1/5 X más 52/5. Y ahí despejo X, ¿no? Sí, es falso. Y es falso. Lo hice a propósito, les mandé la ordenada al origen a ver si metían la pata, ¿no? Corta al eje X 52. en 52,0. ¿Está? Por supuesto que esto hay que terminarlo escribiendo, dando la respuesta. La proposición es falsa y ahí estamos mostrando. O sea, el procedimiento sería primero encontrar la ecuación de la normal, que nosotros ya la teníamos, y después responder a lo que me preguntan. ¿Ven que con un mismo esquema uno puede preguntar infinitas cosas y son todos conceptos que estuvimos viendo desde el primer día de clase? Intersección de una función con los ejes, que una recta cuando pasa por el origen de coordenadas es porque su término independiente vale 0, ecuación de la recta normal y de la recta tangente, y puedo inventar lo que se me ocurra
volviendo para atrás cosas que estuvimos viendo anteriormente. ¿Se entiende por qué Adriana dijo que este tema une todo lo que estamos viendo, une las integrales con el concepto de derivada? ¿Sí? Alguien había escrito algo en el chat porque escuché. Ah, sí, cuando I vale 0 y es lo que dijeron también por micrófono. ¿Puedo avanzar con otro ejercicio? Sí, profe. Bueno. Dice, hallar la ley de formación de Q de X es una composición. Eso se lee P compuesta con G, o como leen ustedes, GOP de X. Y ahí les doy quién es P y quién es G. Solamente nos vamos a dedicar a la fórmula, nada más, No vamos a pensar en las restricciones del dominio, solo vamos a trabajar, como dice ahí, la ley de formación, la fórmula. Y luego dice determinar si Q de X tiene extremos y de qué tipo se trata. Escribir los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Bueno, primera cuestión es encontrar G de X. No, Q de X, perdón. Q de X dice que es esto. Me lo está diciendo el enunciado del ejercicio. Nosotros cuando vimos composición de funciones vimos que esto era esto, G de P de X. ¿No? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a la fórmula de G y donde dice X, poner ¿qué cosa? ¿Cómo quedaría acá la fórmula? Voy a la fórmula de G y no la calculo en X, sino que la calculo en P de X. Entonces, ¿qué va a aparecer en el extremo superior acá? (3x² menos 6x más 1). Claro. Y todo esto queda igual. ¿Estamos? Fíjense en que cuando derivamos, vieron que multiplicamos por la derivada de esto justamente porque estamos haciendo regla de la cadena. Es una función compuesta. Cuando ustedes en el extremo superior tienen una función que depende de X, lo que están haciendo es derivando una función compuesta. Por eso hay que aplicar regla de la cadena. Por eso se multiplica por la derivada del extremo superior. Porque nosotros, si tenemos que calcular esto, recuerden la regla de la cadena, ¿cómo derivábamos si teníamos esta función? La derivada de la regla de la cadena, ¿qué me decía? Si yo quiero calcular G' evaluada en P de X por P' de X. Y eso es la derivada de la que llamamos Q. Por eso
Acá decimos que es la integral evaluada, en lugar de t ponemos p de x y después lo multiplicamos por la derivada del índice superior. Esta es la fórmula que estamos aplicando cuando usamos el teorema fundamental. Bueno, ya encontramos q de x, ¿sí? Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué me pide el ejercicio? ¿Qué tengo que determinar de q de x? La derivada. ¿Para qué buscar la derivada? Porque lo que nos piden es buscar extremos. Si teníamos que buscar extremos y después intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento, todo eso dependía ¿de quién? De la primera derivada. De la primera derivada. Entonces lo que vamos a tener que hacer es calcular q' de x. Bueno, q' de x es esto que dijimos acá, ¿no? ¿Cómo queda la derivada de q' de x? E a la 3 por, ¿y qué pongo? 3x al cuadrado. 3x al cuadrado menos 6x más 1 ¿Y qué tengo que hacer con eso? Elevarlo al cuadrado. al cuadrado. Al cuadrado, ¿sí? Eso es esto, ¿eh? Es g' evaluada en p de x. Esto que hicimos acá es esto, esta escritura. Y a eso hay que multiplicarlo por 6x menos 6. que no le escuche mi gato, porque se va a ver guerra de mascotas. P' de x, ¿sí? Esto es lo que voy a poner acá en rojo. ¿Cuánto me da P' de x? 6x menos 6. ¿Se entiende, chicos, lo que están haciendo? ¿Sí? Bueno, Sí, sí. algo de lo que todavía no hablamos y va a quedar en stand-by para la clase que viene con Adriana, eso lo van a ver con ella. Yo simplemente les voy a anotar acá que el dominio de q de x vamos a decir que son los reales. Después eso lo verán con ella, ¿sí? Suponiendo que el dominio de q de x son todos los reales, ¿qué teníamos que buscar para buscar extremos? ¿Qué se Puntos busca? críticos. Los puntos críticos. Los puntos críticos eran los puntos donde la derivada se hacía cero o no existía la derivada. ¿Esta cuenta tiene algún conflicto? ¿O se puede hacer para cualquier valor de x? No hay ni cociente, ni logaritmo, ni raíces de índice par, ni exponentes negativos. Entonces, puntos críticos de derivada no existente no existen, ¿sí? Ahora, para que se anule la derivada, ¿se puede hacer cero este factor? No. No. Para que q' de x sea cero, debe ser
6x menos 6 igual a 0. ¿Cuánto valdría x? 1. 1. ¿Ya con esto alcanzaba? ¿O esto era simplemente un punto crítico? Un punto a estudiar. Eso es un punto crítico, ¿no? Hay que ver los signos. ¿Los signos de qué? Bien. ¿Los signos de qué hay que ver? De la derivada. Claro, los signos de la derivada en un entorno de 1, ¿sí? ¿Y de qué depende el signo? Fíjense en este factor que escribo acá. Cualquiera sea el valor de x, ¿cómo va a ser este factor siempre? Positivo. Positivo. O sea que el signo depende exclusivamente de este factor, ¿sí? Sí. A la izquierda de 1 es negativo, a la derecha de 1 positivo. Quiere decir entonces que la derivada acá va a ser negativa y acá va a ser positiva. Perdón. Entonces, ¿qué hay? Un mínimo. Relativo. En 1, Q de 1 hay mínimo relativo. ¿Es fácil calcular Q de 1? Si tendríamos que calcular Q de 1, ¿qué tendríamos que hacer? Esta integral que desde ya les voy diciendo ¿por qué puse menos 2 ahí arriba? Y si está bien, ¿no? Así. Porque reemplazaste la x por 1. Reemplacé a la x por 1, ¿sí? Sí. Y el extremo, el más chico, tendría que estar abajo, en realidad tendría que darlo vuelta, pero esta primitiva, no se puede calcular la primitiva de esa expresión. Esa expresión no es una de las integrales que se tiene que hacer por método numérico. No hay posibilidad de calcular esta primitiva. Por eso acá se deja indicado Q de 1. Q de 1 no se puede calcular, queda indicado. Porque esto solamente sale por métodos numéricos, no sale por método algebraico, porque es imposible encontrar la primitiva de esta función. Hay funciones que no tienen primitivas, por ninguno de los métodos que vimos, ni por tabla, nada. Este es un caso. No se puede hallar la primitiva. Por método algebraico, ¿no? ¿Estamos ahí? Adriana, ¿te conectaste? No. Pensé que querías decir algo por ahí. Había cortado todo internet y ahí volví. Ah, bueno.
Cierro para no... Bueno, ¿qué nos falta para terminar el ejercicio? Escribir los intervalos. Sí, teniendo en cuenta esto, que esto lo van a discutir con Adriana la clase que viene, yo ahora puse eso, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, ¿cuáles serían el intervalo de crecimiento y el intervalo de decrecimiento? Esto era de acuerdo al signo de la derivada primera, ¿no? Por eso hicimos las flechitas. ¿Estamos? Fíjense en que esta función es continua para todos los reales. Igual esto después lo van a trabajar con Adriana la clase que viene. ¿Sí? Porque esto es algo que estamos evaluando. Es más, en mi curso lo di distinto, así que van a decir, la profesora Escorzo en un curso explica una cosa y en un curso explica otra. Sí, es algo que estamos discutiendo y evaluando. ¿Avanzo? Había dejado... Ah, no. Sí, hay que escribirlos y listo. Pero acá falta hacer un análisis del dominio. Yo ahora dije, suponiendo esto, entonces escribo, de acuerdo a lo que analicen con Adriana, vamos a ver si esto se sigue sosteniendo o no. Si el dominio hubiese cambiado, a lo mejor cambiaría la respuesta final. Pero eso lo dejo ahí en stand-by. ¿Sí? Y vamos a hacer uno que me lo salteé, que lo tengo al comienzo. Hoy ustedes vieron el teorema del valor medio con Adriana, tendría que haber empezado por acá, pero bueno, quise retomar la tarea, el ejercicio que les había dejado pendiente a Adriana, que era el de derivar, por eso arranqué con eso. Pero hoy también ustedes vieron el teorema del valor medio. Bueno, este es el ejercicio 15 de la práctica. Dice, la temperatura en grados Fahrenheit de cierta ciudad T horas después de las 9 de la mañana, sería eso, se expresa aproximadamente mediante esa función. Calcular la temperatura promedio, Fabián Polo se pone nervioso cuando decimos promedio, porque él dice que está mal, dice que hay que decir medio y no promedio, porque dice que el promedio es sumar y dividir por la cantidad de datos que tenemos. Cuando hago el promedio de notas, sumo todas las notas que tengo y divido por la cantidad de notas. Dijo que eso es el promedio y valor medio es otra cosa. Él insiste mucho con eso, repito un poco lo que él dice. Pero bueno, acá lo toman promedio como sinónimo de medio. Y Adriana suele trabajar también de esa manera. Así que la temperatura promedio o temperatura media de dicha ciudad entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche.
considerando como instante inicial t igual 0. Bueno, a ver, ¿qué harían? Acuérdense hoy que vieron el teorema del valor medio. Ustedes hoy vieron esto. Y si yo tengo que hacer una lectura de esto, digo que eso es el valor medio de f de x en el intervalo AB. Esto, este número, es el valor medio de la función que tengo adentro del símbolo integral en ese intervalo. Valor medio que lo toman como sinónimo de valor promedio. Aunque Fabián se ponga nervioso, cuando él da este ejercicio siempre lo marca. Bueno, Fabián Polo es el marido de Claudia Algieri, por si no saben de quién estoy hablando. A Claudia si la conocen, pues la tienen los lunes de profe. ¿Qué harían teniendo en cuenta eso? A ver. ¿Quién iría acá adentro? Porque yo tengo que averiguar el valor medio de una función que conocemos, el valor medio de esta función. Después veremos qué pasa con los extremos de integración. Pero ¿quién iría dentro de la integral en este ejercicio? ¿F de t? F de t, ¿sí? Acá aparece la mayúscula y nos empezamos a confundir, parece que es una función integral. No, esto no es una función integral, es una función que la llamaron con mayúscula, ¿no? Entonces, lo que vamos a averiguar nosotros es f grande de c, el valor medio o valor promedio de la f grande de t. ¿Sí? Bueno, y ahora voy a dejar en suspenso los extremos de integración, simplemente adentro de la integral voy a poner esa función. Diferencial de t. ¿Quién es la variable de esta función? ¿Cómo se llama la variable? T, ¿no? T es la variable. A ver si lo escribieron acá en el chat. 9 pm dice. A ver. Ahora tenemos que ver qué ponemos en los extremos de integración. ¿Sí? La variable es t. Y nosotros tenemos que calcular el valor promedio entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. ¿Qué tengo que poner? ¿9 acá abajo? ¿O tengo que leer lo que me dicen? ¿Qué pondrían acá abajo y qué pondrían acá arriba? Y después completamos esto, ¿no? Esa es la pregunta. ¿De 0 a 9 sería, profe? A ver, el 0 de abajo, porque me dicen esto, que a las 9 de la mañana t vale 0, ¿no? Por eso ponemos el 0 de abajo.
Pero fíjense en que entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, ¿cuántas horas pasaron? Ustedes tienen que tomar un remedio y le dicen, tómenlo cada 12 horas. ¿Qué hacen? Lo toman a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. Lo toman a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche. ¿Cuántas horas pasan entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche? 12. Entonces acá no va 9, porque la variable es t. ¿Cuánto tiempo transcurre entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche? 12. 12 horas, ¿no? Porque está en el instante inicial, son las 9 de la mañana, por eso ponemos el 0. Y como tenemos que calcular el valor promedio entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, transcurrieron 12 horas. Los extremos de integración son 0,12 porque es t la variable. Y acá abajo, entonces ahora sí ponemos 12 menos 0. Si entienden eso, todo lo demás es hacer cuentas, pero la esencia del ejercicio es entender esto. Si esto no lo entiendo, de nada sirve todo lo mecánico que vamos a hacer después si no entendemos lo que nos pide el ejercicio. Y qué significa cuando ustedes hablan del teorema del valor medio, están diciendo que esto que tienen acá, esperen que pongo el puntero láser, que esto que tengo acá es el valor medio de la función que está acá adentro para este intervalo. El valor medio de esta función para este intervalo. Bueno, acá ¿qué es lo que me piden? La temperatura media de esta función para un intervalo de tiempo que es de 12 horas, por eso el intervalo va de 0 a 12. ¿Se entendió esto, chicos? Porque esto es el ABC del ejercicio. Todo lo demás es hacer cuentas. ¿Sí o no? Mudo. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Sí, alguien había puesto 12. Bien, bárbaro. Me llegó recién. Se ve que el celular, el chat tarda más. Bueno, ahora hay que hacer cuentitas que quiero que empiecen ustedes. Paso en limpio esto. Pongo 1 sobre 12. Y ahora hay que calcular esa integral que perfectamente se puede distribuir puedo sacar el 14 afuera, vamos a dar una ayudita y ahora quiero que ustedes empiecen a calcular eso. Les doy unos minutos y después lo hago yo para que vayan chequeando o me van contando ustedes qué fueron obteniendo. Acá voy a agregar
Lo voy a escribir más prolijito acá mientras ustedes van haciendo. Así queda más prolijo. ¿Están haciendo cuentas, chicos? Voy a empezar a escribir a ver si van chequeando y coinciden con lo que yo voy poniendo acá. ¿Ahí pusieron eso? Silencio. Estoy sola. Sí, sí. ¿Sí? Bueno. La otra da un poquito más de trabajo, por eso les doy unos minutos más. ¿Qué método van a aplicar acá para resolver esto? Esa primitiva. ¿Coinciden?
Yo la constante la saco fuera de Barrow. Me parece que hace más fáciles las cuentas. La constante la saco fuera para facilitar las cuentas. ¿Les quedó algo así? Acá puse un menos, esto es más, me equivoqué. Esto. No sé, pues lo puse menos. ¿Sí, chicos? ¿Pudieron hacer esta por sustitución? Porque pi sobre 12 es un número que está multiplicando a la variable t. Es más, esta ya después de hacer muchas sustituciones es la primitiva del seno, que es el coseno, y queda el recíproco de este número. Igualmente se las escribí ahí, ¿no? Y esto es una constante que afecta a la primitiva. No tiene sentido aplicar Barrow teniendo en cuenta esta constante, porque es como que la saco de factor común y sale afuera. Por eso toda constante que multiplica la pueden sacar incluso fuera de la regla de Barrow, que es lo que hice yo ahí. ¿Pudieron hacer esa parte o no? ¿O necesitan que explique algo de esto que hice acá? ¿Se entendió la sustitución? Silencio. Creo que no quedó nadie. Bueno, debo ser aburrida dando clase. Bueno. Tenés a 25, todos, me parece. Sí, no sé, porque como yo pierdo los controles no tengo ni idea. No, lo que pasa es que tarda el chat. Yo como no me contestan, no sé si estoy yendo muy rápido, muy lento. Chicos, ¿puedo avanzar o no? ¿O necesitan que explique algo? ¿Puedo avanzar? Entendieron, sí. Fíjense en que el 1,12 multiplica todo, ¿eh? Acá es importantísimo los vínculos. Acá en realidad me falta cerrar un corchete más, porque este 1,12 es para todo. Entonces me queda 50 por 12 menos 0. Acá ya pongo menos. Puedo hacer 14 por 12. 168. Tengo que echar las cuentas. Sobre pi. Y acá pongo coseno de pi por 12 sobre 12 menos coseno de pi por 0 sobre 12. Y ahí cerré el corchete. Acá puedo simplificar. Todo esto me da 0. Esto es coseno de pi.
Y en la página siguiente sigo con las cuentas. A ver qué me sale por acá. Acá ya puedo hacer 50 por 12, me da 600. Menos 168 sobre pi por, y vamos a ver lo que quedó, coseno de pi, que es menos 1, no, y voy para atrás, y acá me quedó coseno de 0, todo esto se hace 0, el coseno de 0 que vale 1, o sea, menos 1 de vuelta. Y acá cuentas finales, ¿no? ¿Queda ahí la cuenta? ¿Sí, chicos, o no? A ver, ¿qué me están poniendo? Falta distribuir. Coseno de pi te da 1. ¿Por qué será? Y el coseno, no sé por qué será, pero en la circunferencia trigonométrica, el coseno es la abscisa del ángulo. Para 0, la abscisa vale 1. Para pi, la abscisa vale menos 1. Entonces, la que falla es tu calculadora. ¿La tenés en radianes? Coseno de pi es menos 1. El coseno es la abscisa del punto, por eso el coseno de 0 coincide con el radio y el coseno de pi es menos 1. Sí, da menos 1, el coseno de pi da menos 1. Por eso en el primer, acá, esto es coseno de pi, es menos 1. Y el coseno de 0 es 1, pero tiene este menos adelante. Sí, no sé por qué
Hay algo en tu calculadora que no estás haciendo bien. ¿Mm? Leonel dice falta distribuir. Sí, falta distribuir el 2 y después hacer las cuentas, ¿no? Podría escribir esto así. 150 más 18, 168 sobre pi. Y podría en este caso calcular el valor haciendo cuenta. Claro, la calculadora cuando ustedes calculan coseno de pi tiene que estar en radianes, ¿sí? No tiene que estar en rad, en deg quiero decir, tiene que estar en rad, porque están expresando el ángulo en radianes. Pero no debe ser ese el problema, porque si no, coseno, si la tuviese en deg, También da -1. Que si la tenés en deg también da -1. y le pones coseno de 180, no de pi. Si la tenés en deg, tenés que poner coseno de 180. Sí, sí. Ah, está bien, porque vos transformás el ángulo de radianes a sexagesimal. Así que no sé qué es lo que está haciendo con la calculadora. Igual, la calculadora mental no falla nunca. El coseno está asociado con la abscisa del punto y el seno está asociado con la ordenada del punto, la Y del punto. Por eso es que el seno de 0 vale 0. El seno de pi también vale 0. Porque la ordenada, el valor de Y vale 0. Y en cambio, el seno de pi sobre 2, pi sobre 2 estoy acá arriba, la ordenada coincide con el radio de la circunferencia trigonométrica, ¿sí? El seno hay que mirar las Y y el coseno hay que mirar las X del punto. Y ahí no falla nunca. La mental, para los 4 ángulos notables que son 0, pi sobre 2, pi y 3 medio de pi, hay que tenerlos en la cabeza. Manual de ingreso. Soy reiterativa, pero bueno. Bueno, ¿hicieron esa cuenta? ¿Cuánto les dio? Acá. Ah, yo puse un medio. ¿Está bien un medio, chicos? Me parece que arrastré un error. Puse un medio y no es un medio, es un 12avos. Acá me morfé un 1. Así que acá va un 12 y entonces esto no está bien. Me morfé un 1. Pero, che. Ahí estamos, ahora sí. ¿Y esa cuenta alguien la hace con la calcu? Sí, esos 50 más 28 pi sería el valor exacto, ¿no? 50, que es distribuyendo, más, están diciendo ahí, 28 sobre pi. Bueno, si quieren reemplazar a pi por 3,14 y hacer esta cuenta, no sé cómo está la respuesta de la guía, si está puesta en valor exacto o en valor aproximado, simplemente para que chequeen la respuesta nomás, ¿no? Este es el valor exacto y si queremos el valor aproximado hay que sacar o ponerle a pi valor 3,14 y después poner la respuesta, ¿qué es eso que obtuvimos?
¿Cuánto da reemplazando a pi por 3,14? 58,91. ¿Y esto qué son? ¿En qué unidades sería la respuesta? El valor promedio o medio común. ¿En qué unidades nos dieron el problema? Fíjense, ¿en grados qué? En grados Fahrenheit. Claro, porque si fuesen grados centígrados se estarían muriendo, ¿no? Casi 59 grados, estamos como medio en el horno. ¿Quién hubiese aguantado? Son grados Fahrenheit, ¿sí? ¿Estamos? Voy un poquito para atrás. Resumiendo, me dan una función y me dicen que tengo que calcular esta función. Lo que me está indicando es la temperatura en función del tiempo en una cierta ciudad a partir de las 9 de la mañana. Y me pedían calcular la temperatura promedio en un lapso de tiempo que va desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, considerando que el instante inicial t igual 0 coincide con las 9 de la mañana. Bueno, entonces, de acuerdo al teorema del valor medio, me piden calcular esto. Esto representa el valor medio de la función que tengo adentro del integrando para el intervalo de tiempo, que en este caso es de 12 horas, porque es de 9 de la mañana a 9 de la noche, de ahí sale el 12. Transcurrieron 12 horas entre un lapso y el otro. Bueno, una vez que tengo planteado es hacer cálculos algebraicos. Esta es una primitiva básica de las que vieron, yo se las hice acá, si bien no la terminé porque consideré que es básico, acá tendría que volver a escribir z como x, puse directamente acá el resultado. La constante esta la pueden poner si quieren adentro de la regla de Barrow, pero también la pueden sacar, porque es un factor común y se saca multiplicando a todo. Entonces hacemos los cálculos más sencillos, por eso saqué menos 12 sobre pi fuera de la regla de Barrow. Después apliqué la evaluación en el extremo superior menos la evaluación en el extremo inferior, que es la regla de Barrow, y resolvimos las cuentitas. Lo único que es un 12 y yo cuando pasé a la otra página mandé un medio y después cambié por un 12 que era lo que correspondía. Hicimos las cuentas y nos dio eso. ¿Qué es eso? Es la temperatura promedio en esa ciudad en el lapso de 12 horas. Y para que no se enoje Fabián, decimos temperatura media, si no se enoja. ¿Listo, chicos? Entonces, con esto tienen un pantallazo de todo lo que vieron hoy. Teorema del valor medio, teorema del fundamental del cálculo y algunas aplicaciones diferentes a las que dio Adriana, y ella dijo que iba a seguir con más aplicaciones el día lunes. ¿Listo? Esto se lo subo ahí a los documentos que tienen en Teams, para que lo tengan, ¿sí? ¿Listo? ¿Preguntas antes de que cierre?
¿Consultas? Ninguna, dice Leonel. Bueno, qué bueno. Bueno, vamos terminando. No sé si vos le querés decir algo. No, no, está todo bien. Está todo perfecto. Mañana les mando, recuerden, ¿eh? Y el lunes completamos lo que falta.